Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver los ejercicios de la semana 12, tema magnitudes proporcionales, de la Pre San Marcos. Bien, entonces en este problema tenemos lo siguiente. En un laboratorio se realiza el experimento donde participan las magnitudes A, B y C. Y se comprueba que A cubo es directamente proporcional a B a la cuarta. Entonces tenemos que A cubo directamente proporcional a B a la cuarta. Cuando C se mantiene constante, ¿no? Y A a la cuarta es directamente proporcional a C cubo cuando B se mantiene constante. Ese es el dato del problema. Entonces de aquí tenemos que analizar nosotros que qué significa esto. Ya. Esto significa que A cubo sobre B a la cuarta es una constante, ¿no? Igual aquí, ¿no? A la cuarta sobre C cubo es una constante. Entonces, vamos a elevarlo a la cuarta, ¿de acuerdo? Y obtenemos nosotros lo siguiente. A a la 12 sobre B a la 16 también se va a mantener constante, ¿de acuerdo? Muy bien. De la siguiente forma también, en este caso, si elevamos al cubo, A a la 12 sobre C a la 9 se va a mantener constante, ¿no? Entonces, ¿por qué hice eso? Con la finalidad de obtener el A a la 12 en los dos. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo ya obtener una sola expresión, ¿no? Entonces, A a la 12 es directamente proporcional a B a la 16 y es directamente proporcional a C a la 9, ¿no? Ahí están involucradas las tres magnitudes. Muy bien. ¿Qué más? Si de estos resultados se concluye que B es inversamente proporcional a C a la 2n, cuando A se mantiene constante, determina el valor de n. Entonces acá observamos directamente que B y C mantienen alguna relación de proporcionalidad. Mira, B al 16 por C a la 9, esto debe ser constante. Es inversamente proporcional. Entonces, B por C elevado al 9 sobre 16, ¿no? Sacando 16ava, digamos. Entonces va a ser igual a B por C a la 2n. Ahí obtenemos el valor de n. Sería n igual a 9 sobre 32. Sería la respuesta al problema. Bien, en este ejercicio tenemos lo siguiente. La velocidad de un nuevo microchip de computadora es inversamente proporcional al cuadrado de su temperatura. Ya, mantienen una relación inversamente proporcional, ¿no? Inversamente proporcional al cuadrado de su temperatura. Muy bien. Si cuando la temperatura varía en un quinto de su valor, la velocidad óptima de este dispositivo disminuye en 44 bits por segundo. Ya, muy bien. Entonces vamos a tener lo siguiente. La velocidad la vamos a llamar B y a la temperatura le vamos a poner 5t para que tenga quinto. Entonces aquí, por darte el problema, que B por 5t al cuadrado se va a mantener constante. Ahora hay que darnos cuenta de aquí lo siguiente. ¿Qué pasa aquí? Si cuando la temperatura varía en un quinto de su valor, dice, la velocidad óptima de este dispositivo disminuye. O sea, la velocidad está disminuyendo. Por lo tanto, si es inversamente proporcional, entonces la temperatura tiene que estar aumentando, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, si cuando dice aquí varía en un quinto, quiere decir que está aumentando en un quinto de su valor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener B por 5t elevado al cuadrado. Esto se mantiene constante, pero la velocidad disminuye en 44 bits por segundo. Entonces sería acá B menos 44. Y aquí la temperatura va a aumentar, ¿sí o no? En un quinto de su valor. Tendríamos en todo caso 6t. ¿De acuerdo? Mira, B menos 44, 5t más t, 6t. 6t al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos que el valor de B de velocidad será, ¿no?, 144 bits por segundo. La alternativa D. Siguiente. Bien, en este ejercicio tenemos lo siguiente, ¿no? Nos hablan de la elaboración de un tipo de joya. Dice, se duplica entonces el cuadrado de su valor se duplica. O sea, quiere decir que aquí hay una relación entre el tiempo, acá el tiempo que hemos colocado, las magnitudes son tiempo, precio y purezas, ¿no? Entonces aquí me dice, el tiempo en horas de la elaboración de un tipo de joya se duplica, entonces el cuadrado de su valor
en dólares también se duplica. O sea, hay una relación directamente proporcional, podemos intuir. Después, y cuando las impurezas del material que se usa se triplican, entonces el cuadrado de su valor disminuye a su tercera parte. Entonces tenemos aquí el tiempo y el precio al cuadrado. Dice que esto se duplica, o sea, si multiplicamos por 2, esto también se va a duplicar, ¿no? O sea, aquí hay una relación directamente proporcional. En el otro caso, tenemos lo siguiente. Las impurezas con respecto al precio al cuadrado. ¿Qué dice? Cuando las impurezas del material que se usan se triplican, o sea, cuando esto se multiplica por 3, ¿no? Por 3. Entonces el cuadrado de su valor disminuye a su tercera parte. ¿Qué quiere decir? Que esto de acá queda dividido entre 3, ¿no? O multiplicado por 1/3. Entonces podemos establecer que este último tiene una relación inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Veamos. En el primer caso tenemos el tiempo directamente proporcional al precio al cuadrado cuando las impurezas se mantienen constante. Y en el otro caso tenemos que las impurezas es inversamente proporcional al precio al cuadrado, ¿no? Cuando t se mantiene constante. Pero de eso podemos obtener una sola expresión, la cual sería la siguiente. P cuadrado por m sobre t se mantiene constante. Pero aquí dice que el valor de la constante es igual a 1200, ¿no? O sea, la constante de proporcionalidad es igual a 1250. Dice, determine el menor tiempo empleado en la elaboración de una joya cuyo valor es de $200 y las impurezas se reducen a la mitad. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. $200 al cuadrado por las impurezas entre 2, ¿no? Se reducen a la mitad, dice. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto sobre el tiempo 2, ¿no? Ese tiempo que nos están pidiendo. Muy bien, vamos a resolver esta expresión y nos va a quedar lo siguiente. T sub 2 es igual a 200 al cuadrado por m sobre 2 sobre 1250. Entonces aquí obtenemos que T sub 2 es igual a 16m, o sea, queda en función de m, ¿no? Ahora, ¿qué valor de m dice? ¿No? Hará que esto, ¿sí o no?, sea el mínimo, porque me dice el menor tiempo. El menor tiempo. Entonces aquí vemos que el valor mínimo va a ser cuando m valga 1. Entonces, cuando esto sea 16. ¿De acuerdo? Cuando esto sea 16. Entonces aquí sería la respuesta, la alternativa A. Continuamos. Problema número 4. Dice, un ingeniero militar experimenta la resistencia de un material que se usará en los chalecos antibalas. Los datos determinados en las diferentes pruebas son los siguientes. Bueno, los datos que nos dan aquí, tenemos por ejemplo una primera relación de proporcionalidad. Nos dice, debemos saber qué es A y qué es B. Acá tenemos otra relación de proporcionalidad y acá tenemos otra relación de proporcionalidad. ¿Qué dice aquí? Ahora sí, donde A representa la resistencia del impacto. A representa la resistencia del impacto, de un determinado tipo de proyectil. B es el número de capas de protección. B, el número de capas de protección, ¿no? Entonces, A representa la resistencia. Y B representa el número de capas. El número de capas de protección, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Si cuando el número de capas es 20, la resistencia tiene un valor de 6. Determina el valor de la resistencia cuando el número de capas es 90. O sea, cuando B es 90, te piden hallar cuánto vale A. ¿No? Muy bien. Ahora,
¿qué pasa aquí? Cuando B es 90, ¿dónde está B? En la tercera relación de proporcionalidad, ¿sí o no? ¿No es que ese B es para mayor o igual a 60? Y el dato que te dan, ¿qué dice? Cuando el número de capas es 20, ¿eso en qué está? En la primera relación de proporcionalidad. Entonces tenemos que ir de la primera, pasar por la segunda y llegar finalmente a la tercera relación de proporcionalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Primero, tenemos B es igual a 20. B es igual a 20, ¿qué cumple? En la primera. Entonces, ¿qué pasa ahí? A es inversamente proporcional a B. A es inversamente proporcional a B. ¿De acuerdo? A es inversamente proporcional a B. Entonces, ¿qué es eso? El producto de A con B se mantiene constante. Muy bien. Aquí, ¿cuánto vale A cuando B vale 20? A vale 6. Entonces tenemos lo siguiente. 6 por 20 va a ser igual al valor que va a tomar A cuando B valga 30. Cuando B valga 30. Este es el valor de B, vale 30. ¿Por qué? Lo que pasa aquí es lo siguiente. B, mira qué pasa. B cumple, cuando es igual a 30, cumple la primera y cumple la segunda. Y cuando B es igual a 60, cumple la segunda y cumple la tercera. Entonces vamos a aprovecharnos de eso. Muy bien, si acá es el valor 30 y tenemos que obtener el valor de A cuando B es 30. ¿Cuánto es ese valor? Ese valor es 4. Y ahora vamos a la segunda relación de proporcionalidad, que dice que A es directamente proporcional a B. Pero aquí ya tenemos el valor de B. B es 30. ¿Qué ocurre aquí? Entonces A entre B se mantiene constante. Si A entre B se mantiene constante, entonces ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. 4 sobre 30 va a ser igual al valor de A cuando B valga 60. ¿De acuerdo? Entonces, cuando B valga 60, el valor de A es 8. ¿Está bien? Es 8. Ahora, ¿qué pasa cuando B es igual a 60? Cumple nuevamente las dos. Cumple la segunda y la tercera. Entonces, podemos aprovecharnos de eso. Por ejemplo, aquí, en la tercera relación, ¿cómo es? Es una relación directa, pero a B cuadrado, ¿no? Entonces, A entre B cuadrado, cuando B vale 60, ¿A cuánto vale? 8. Entre B cuadrado, que vale 60, 8 entre 60 al cuadrado, va a ser igual a lo que me piden. Ahora sí voy a colocar lo que me piden. A sobre 90 al cuadrado, ¿no? Ahora sí. Y aquí ya debo tener el valor de A cuando B toma el valor de 90, ¿verdad? ¿Cuánto me sale? Me sale 18. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Siguiente problema. En este ejercicio tenemos lo siguiente, ¿no? Una herencia se divide en dos partes, de las cuales deben repartirse en forma proporcional a las edades de los tres beneficiarios. En el primer reparto los dos mayores reciben 100 y 80. Y en el segundo reparto los dos menores reciben 60 y 45. O sea, tenemos tres personas, bueno, con tres edades mejor dicho, ¿no? Y dicen que los dos mayores reciben 100 y 80 y los dos menores reciben 60 y 45. Se hacen dos repartos. Entonces tenemos lo siguiente, sean las edades A, B y C. Y para establecer quiénes son mayores y quiénes son los menores, voy a colocar lo siguiente. A mayor a B y B mayor a C. ¿De acuerdo? De acuerdo a eso, los dos mayores ¿quiénes son? Son A y B. Y los dos menores ¿quiénes son? C con B. ¿No? Muy bien, entonces, el reparto 1, ¿qué dice? Se reparte en forma, ¿no? A los mayores, digamos, cuando te dicen si el reparto se hace en inverso, directa, asume que el reparto se hace en forma directamente proporcional. ¿Ya? Ahora dice, y reciben 100 y 80, ya, muy bien. Entonces el reparto sabemos nosotros que va a ser 100 es a la edad, como 80 es a la edad, ¿no? Cada uno, la edad, por ejemplo, del mayor, la edad A, y 80 a la edad B, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta primera relación, ¿ya? Después, ¿qué más dice? En el segundo reparto, los dos menores reciben 60 y 45. Bien, en el segundo reparto, los dos menores reciben 60 y 45. ¿Quiénes son los dos menores? C y B.
Entonces aquí los dos menores reciben 60 y 45. Muy bien, entonces tenemos esta relación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos observar? ¿Quién se está repitiendo en esta relación? En estas dos relaciones. ¿El B, sí o no? El B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Primero, este B, en la segunda relación es 60 esa B. En la primera yo tengo que es 80 esa B. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, voy a multiplicar yo por 4 tercios para homogeneizar. Si yo multiplico por 4 tercios, aquí yo tengo 60 entre 3, 20, por 2, 80. Aquí yo tendría 80 entre B. ¿Qué gano con eso? También tendría que multiplicarlo aquí, ¿no? Sería por 4 tercios para que no se altere. Entonces acá tendría 45 entre 3, ¿no? ¿De acuerdo? 15 por 4. Sería 60, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué gano con esto? Lo siguiente. Entonces yo tendría que 100 es a A, como 80 es a B y como 60 es a C, de esa primera relación. ¿De acuerdo? Aquí obtengo esto. Ahora, vamos a ver el segundo criterio. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa si yo multiplico por 3 cuartos nuevamente aquí? Por 3 cuartos y aquí por 3 cuartos para que no se altere. ¿Qué obtengo? Aquí obtengo 60 y aquí obtengo 75. ¿Sí o no? Entonces, mira, aquí ya voy a obtener el 60, justo el 60 que está aquí. Entonces, esto me va a permitir determinar lo siguiente. 75, mira, 100 por 3 cuartos, 75, es A, como 80 por 3 cuartos, ¿no? 60, es a C, que vendría a ser 45 sobre C, ¿no? A esta parte de aquí. Entonces tenemos estas relaciones, ¿de acuerdo? De aquí podemos obtener que el reparto 1 corresponde a 240, ¿no? En el reparto 1 se repartió 240 y en el reparto 2 se repartió 180, ¿de acuerdo? Entonces, en total, ¿cuánto se repartió? Será la suma, ¿verdad? Será 420. Y esa sería la respuesta en ese ejercicio. Siguiente. En este problema número 6 nos indica: una obra puede ser realizada por 20 obreros de igual eficiencia en 15 días. Bien, nos dan un dato importante, ¿no? Dice, después de 4 días, a ver, vamos a graficar esto. Tenemos la obra, y esta obra puede ser hecha por 20 obreros en 15 días, está bien. Después de 4 días de trabajo renunciaron 5 obreros, o sea, inicialmente se empezó con 20, ¿de acuerdo? Después de 4 días, pasaron aquí 4 días, ¿no? Y se fueron 5 obreros, o sea, me queda acá 15. Y los que quedaron siguieron trabajando por X días, o sea, aquí trabajaron por X días. ¿Está bien? X días. Luego de los cuales se contrataron 22 obreros adicionales, cuyas eficiencias son la mitad con respecto a los primeros. Entonces aquí tenemos los 15 que se quedaron, pero vinieron 22 obreros adicionales, 22, cuya eficiencia dice que es la mitad de los primeros. Pero ¿cuánto es la eficiencia de los primeros? Le voy a colocar que es 1. Aquí la eficiencia por lo tanto también es 1, aquí es 1 y aquí sería un medio, ¿verdad? Este es un medio y aquí tendría 1, ¿correcto? Entonces ya tenemos las eficiencias. Ahora, ¿qué tiempo es este de aquí? Entonces para eso tenemos que leer el siguiente dato, cumpliendo de esta manera con el plazo fijado. Entonces el plazo fijado, ¿cuánto era? 15 días. Hasta acá yo tengo 4 más X días, entonces aquí sería 11 menos X, ¿está? 11 menos X. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, con eso podemos obtener todo realmente. Existen muchas formas de plantear este problema, pero yo te digo que lo plantees en forma así general, ¿no? Porque a veces te aprendes fórmulas para determinado problema y no es conveniente, ¿no? Solamente aplicar aquí el principio que ustedes ya conocen, ¿no? Obreros y eficiencia, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. Obreros, eficiencia, inversamente proporcionales. Obreros y tiempo, ¿qué son? Inversamente proporcionales. Nada más. Eso vamos a aplicar, simple. Entonces tenemos, toda la obra se hace con 20 obreros en 15 días, ¿no? Entonces, 20 por 15 va a ser igual a esta parte, 20 por 4 por 1.
1, ¿qué cosa es? La eficiencia. Y esta parte de aquí, 15 por X por 1. Y en esta parte tenemos dos grupos de obreros, de eficiencia 1 y el otro de eficiencia 1 medio. Aquí unos lo consideran esto como si fuese 11, ¿no? 11 obreros del primer grupo. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas, en realidad esto te va a dar 11 y acá 1. Quiere decir que este es 22 obreros de media eficiencia. Es equivalente el trabajo, digamos, a lo que hacen 11 obreros del grupo anterior, ¿no? Pero igual lo planteamos de la siguiente forma. Entonces 15 por 11 menos X por 1 la eficiencia, 22 por 11 menos X por 1 medio de eficiencia. Y aquí desarrollando tenemos que el valor de X es igual a 6. Sería la respuesta al problema. En este problema tenemos, dice, para invertir en un negocio se asocian 3 personas aportando la primera 4.000 durante 8 meses y la segunda 6.000 durante 6 meses y la tercera 10.000 durante 4 meses. Tenemos la primera que aporta 4.000 por 8 meses, la segunda 6.000 en 6 meses y la tercera 10.000 en 4 meses. Si al finalizar el negocio el primero ganó 880 menos que los otros dos juntos, ¿no? El primero, esta persona, ¿no?, ganó 880 menos que los otros dos juntos. ¿Cuál es la ganancia en soles que le correspondió a la tercera persona? O sea, nos piden la ganancia de esta persona de aquí. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que la ganancia entre el capital por el tiempo es constante. Por lo tanto, ganancia de la primera persona entre el capital por el tiempo de la primera persona es igual a la ganancia de la segunda persona, capital por el tiempo, ganancia de la tercera, capital por el tiempo. Muy bien, aquí podemos simplificar esto. ¿Qué nos quedaría? A ver. Podemos simplificar aquí 3 ceros y sacar mitad, ¿no? Al final nos quedaría así. Ganancia de 1 es a 8, como la ganancia de 2 es a 9, como la ganancia de 3 es a 10. Entonces ya están en una relación todas las ganancias. Pero ¿qué dice el problema? Aquí está la clave del problema. El primero ganó 880 menos que los otros dos juntos. ¿Quién es el primero? Este aquí es el primero, ¿no? El otro es el segundo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo relacionamos esto? Muy bien, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Por razones y proporciones, podemos restar G3 más G2 menos G1, la suma menos G1. Y justo esto de aquí es el dato del problema. Obviamente que si hacemos esto con los antecedentes, también tenemos que hacer lo mismo con los consecuentes, ¿no? Respetando el orden, ¿de acuerdo? Pero ¿con qué finalidad hacemos esto? Con la finalidad de dar con el dato. ¿Por qué? Porque justo esto es el dato del problema. Este es 880. Entonces tenemos 880 sobre 10 más 9. ¿Cuánto es? 19 menos 8, 11. 880 sobre 11. ¿Cuánto me da? 80. ¿De acuerdo? Me da 80. Ahora dice, ¿cuál fue la ganancia en soles que le corresponde a la tercera persona? Entonces, la tercera persona, ¿cuánto ganó? 10 por 80, ¿sí o no? 10 por 80, ¿cuánto es? 800. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Siguiente problema. En el problema número 8 tenemos lo siguiente, ¿no? Abel forma una empresa con un capital de 18.000. A los 4 meses acepta a Bruno. Aquí está Abel. A los 4 meses acepta a Bruno. Pasan 4 meses y acepta a Bruno, que aporta 9.600. Acá está Bruno con su aporte de 9.600. Y 6 meses después del ingreso de Bruno, se acepta a Carlos. Acá aparece Carlos, ¿de acuerdo? Como socio que aporta cierto capital, no nos dan el capital. Haya dicho capital, justo eso nos piden hallar en soles, sabiendo que la empresa se liquidó 20 meses después de formada y que la utilidad obtenida fue de 52.800, ¿no? Entonces, aquí dice 20 meses después de formada. ¿Hasta aquí cuánto tengo? 4 y 6, 10 meses. Entonces aquí tendría que ser 10 meses, ¿verdad? Muy bien. Dice, la utilidad obtenida fue de 52.800 y a Abel le correspondió 30.000. Veamos entonces, sabemos esto. La ganancia sobre el capital por el tiempo es una constante. Tenemos lo siguiente entonces. 30.000, ¿qué cosa es? Es la ganancia de Abel, ¿de acuerdo? Muy bien, entre el capital de Abel, 18.000, por el tiempo que estuvo Abel, 20. Va a ser igual a la ganancia de Bruno, 9.600,
por 16, ¿no? Sobre esto. La ganancia de C sobre el capital de Carlos por 10, ¿no? Esta es la ganancia de Bruno, esta es la ganancia de Carlos. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué podemos obtener aquí? Bien, veamos el dato. La utilidad obtenida total fue de 52.800. Ya, 52.800. Muy bien, aquí nosotros podemos obtener de esta relación de aquí, de esto, podemos obtener nosotros, ¿no? El valor de la ganancia de Bruno, ¿sí o no? ¿Cuánto me sale ahí? De eso podemos obtener el valor de la ganancia de Bruno. ¿Que cuánto será? Será 12.800. Por lo tanto, ¿cuánto debería sumar todo? 52.800. Hasta acá yo tengo 30.000 más 12.800 me va a dar 42.800. ¿De acuerdo? 42.800. Entonces, aquí, ¿cuánto es la ganancia de Carlos? Será 10.000. ¿De acuerdo? Porque sumado me va a dar 52.800. Entonces, una vez que yo tengo la ganancia de Carlos, ya puedo obtener directamente el capital de Carlos, ¿verdad? Será 12.000. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Siguiente problema. Problema 9. Nos dicen, el precio de un televisor varía inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de televisores producidos. Entonces tenemos lo siguiente. El precio varía inversamente, o sea, precio por la raíz cuadrada de televisores producidos se va a mantener constante. Ahora, preguntan. Dice, si cuando se producen 1989 unidades, el precio es de 900, ¿cuál será el precio en soles? ¿No? La pregunta es, ¿cuál será el precio en soles de cada televisor cuando se producen 3.500 televisores más? O sea, el precio ya lo tenemos, dato, 900 por las 1000 por la raíz cuadrada de 1989 va a ser igual al precio que nos piden, ¿no? Multiplicado por la raíz cuadrada de 1989 más 3.536, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces de aquí obtenemos nosotros el valor de P. ¿Está bien? Bueno, simplificamos. 17, 13, 17 y 13 se va. ¿Qué me va a quedar? Raíz de 9 sobre raíz de 25, o sea, 3/5. Y esto es igual a 540. Ese sería la respuesta a este ejercicio. Siguiente problema. Bien, el problema número 10 nos dice, el precio de una determinada joya de oro es proporcional al cubo de su peso. Muy bien, entonces si es proporcional quiere decir que el precio sobre el cubo del peso se mantiene constante, ¿no? Entonces aquí tenemos price over weight al cubo se mantiene constante. Entonces tenemos lo siguiente aquí. ¿Qué más? Por un descuido la joya que vale $100 se cae y se parte en dos pedazos en donde el peso de una de las partes es 2/3 del otro. Cuando es 2/3 del otro, entonces me conviene que uno sea como 3 y el otro sea como, por consecuencia el otro será como 2, ¿no? Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Sean las partes P1 y P2, vamos a tener P1 sobre 2 al cubo, P2 sobre 3 al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo esto va a ser igual a 100 sobre 5 al cubo, ¿no? Entonces, aquí 100 sobre, este 5 al cubo es 125, ¿no? O sea, 100 sobre 125, si dividimos entre 25 nos va a quedar arriba 4 y abajo nos va a quedar 5, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a sumar P1 más P2 y acá sobre 2 al cubo más 3 al cubo. Vamos a tener P1 más P2 sobre 2 al cubo más 3 al cubo igual a 4/5. De aquí obtenemos que el valor de P1 más P2 sería igual a 28. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se perderá en soles por la joya rota? Veamos, analicemos un poquito. ¿De acuerdo? Inicialmente yo tenía que valía 100 y ahora vale 28. Entonces, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto creen que se perdió? 100 menos 28, 72, ¿verdad? Ese sería la respuesta. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Chau.